Marcos capítulo 11 es un capítulo crucial. Jesús acaba de entrar a Jerusalén y Cristo se encuentra con un pueblo que lo exalta, que lo alaba, que lo recibe con mucho gozo. La gente le tendió palmas en el camino y lo reconocieron como el rey prometido por Dios. Lo alababan diciendo: Hijo de David, Rey de Israel. Sin embargo, estamos completamente seguros que Cristo no se fiaba de las declaraciones verbales de este pueblo, porque este mismo pueblo que lo alaba, que lo exalta verbalmente, será el mismo que días después gritará en voz alta también a Pilato: crucifícale y danos a Barrabás. El pueblo de Jerusalén, la ciudad del gran rey, paradójicamente se ha convertido en la capital de los homicidios a los hombres de Dios y del crimen más grande de toda la historia, la crucifixión del Hijo de Dios. Y para personificar un poco la condición espiritual de Jerusalén, Cristo, en el Evangelio de Marcos, presenta una analogía de una higuera, que si ustedes recuerdan el capítulo 11, verso 12 al 14, se nos dice: Cristo tenía mucha hambre, lo cual indica que Él era verdadero hombre, y de lejos miró una higuera frondosa con unas hojas grandes. Ya estaba cerca el tiempo de dar higos, aunque estrictamente hablando, aún no era tiempo de higos. Pero cuando una higuera frondosa desde lejos manifiesta unas hojas tan grandes, ya tiene que tener unos botoncitos de higo, los cuales en aquella época eran comestibles y muchas veces servían para alimentar a ciertas personas. Así que Jesús con mucho gozo se acerca a la higuera frondosa, pero cuando empieza a buscar entre sus ramas, se lleva la sorpresa de que la higuera no tiene fruto, ni siquiera esos pequeños botoncitos que ya debería de tener previo a la cosecha. Evidencia de que esta higuera se está echando a perder o que está totalmente podrida por dentro es el hecho de que no da fruto. La escasez de fruto está revelando su condición interna. De manera que Cristo la maldice en el verso 14 y le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y con esta analogía, Cristo nos presenta la condición de un pueblo, Jerusalén, que tiene hojas frondosas, que con sus labios lo exalta, pero su corazón se está pudriendo, su corazón está lejos de Dios. Un pueblo que ostenta ser pueblo de Dios, pero que cuando Cristo busca fruto, no encuentra ni siquiera unos pequeños botoncitos, los cuales sean evidencia de que hay fruto. De manera que Cristo en el capítulo 11, verso 15, entra al lugar más sagrado en la historia de la humanidad antes de Cristo, el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tiene su historia. Primeramente, los judíos se congregaban, o la presencia de Dios reposaba sobre una carpa conocida en el Antiguo Testamento como el tabernáculo de reunión. Ahí estaba el arca del pacto y Dios posaba su presencia sobre ese lugar. Con el tiempo se levantó un rey llamado Salomón, hijo del rey David, quien levantará casa a Dios, y levantó una obra magna, un templo gigante, hermoso, maravilloso, donde Dios puso su presencia. Sin embargo, por los pecados de Judá y por los pecados del pueblo, Dios permitió la destrucción de ese gran templo, conocido como el Templo de Salomón, en el año 605, cuando el rey Nabucodonosor entró a Jerusalén, saqueó el templo y posteriormente lo destruyó.
Los judíos vivieron mucho tiempo humillados, sin templo, sin sacrificios, pero en el tiempo de los persas, los judíos tuvieron la oportunidad de reconstruir su templo, que ya no existía, y lo levantaron en obra negra, pero con la llegada de un procurador romano llamado Herodes. ¿Lo han escuchado? Herodes el Grande. Ese templo que quedó en obra negra, Herodes, para congraciarse con los judíos, lo ornamentó, lo levantó y lo hizo una de las maravillas del Imperio Romano. De manera que ese templo a la fecha es conocido como el Templo de Herodes, porque se lo adjudicó el Imperio Romano como una de sus obras más importantes. Sin embargo, ese templo tampoco existe, solamente queda un muro en Jerusalén, en el cual los judíos siguen orando, pensando que la presencia de Dios está en esa pared. El templo de Jerusalén, el templo de Herodes, del cual los discípulos le dijeron al Señor: mira este templo, qué hermoso, qué grandes edificios, fue destruido por la profecía de Cristo en el año 70, cuando el emperador Vespasiano manda a su hijo Tito y lo destruye, y como el oro se fundió entre las rocas, quitó piedra por piedra para poder extraer el oro, cumpliendo las palabras de Jesús que dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Con ello, con el oro que extrajeron, lo que hicieron fue construir el Coliseo romano, que a la fecha sigue en pie en Roma precisamente, y el templo no existe. ¿Pero a nosotros nos interesa el templo? No, porque en la cosmovisión cristiana, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a una mujer samaritana: mujer, créeme, que ni en este monte Gerizim, ni en Jerusalén, donde está el templo, van a adorar al Padre. La hora viene y la hora es cuando el Padre buscará verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y la casa de Dios somos nosotros. Usted, de manera individual, es templo de Dios, porque Dios habita en usted por la fe en Cristo. Y cuando nos congregamos como iglesia, nos convertimos colectivamente en la casa de Dios. Dios está entre nosotros en este momento. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. De manera que estas paredes, este edificio, no tiene nada de sagrado. Es algo que nosotros usamos semana a semana y se convierte en un lugar especial simplemente cuando invocamos el nombre de Dios y nos congregamos como iglesia. Pero en el tiempo de Cristo el templo realmente era casa de Dios. El edificio realmente era sagrado por la presencia de Dios que reposaba en ese lugar. Sin embargo, cuando Cristo entra al templo, capítulo 11, verso 15, pasó lo siguiente. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso, utensilio o instrumento alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, es decir, los intérpretes de las escrituras, y los principales sacerdotes, Anás y Caifás, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, como ya lo hizo también la primera vez que entró a Jerusalén, Jesús salió de la ciudad. Por alguna razón, Cristo no se sentía cómodo, seguro, ni amado en la ciudad del gran rey. No reposó en ella, reposó cuando le quitaron la vida. Pero el punto es que este pasaje nos lleva hacia un tema importante que hoy vamos a tratar. El tema de hoy se titula Hacia una reforma en la vida espiritual de la iglesia. Hacia una reforma en la vida espiritual de la iglesia. La reforma, una palabra popular en el ámbito cristiano protestante,
No solamente porque la palabra signifique volver a tomar la forma original, sino porque en la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en la historia del cristianismo, se han realizado reformas importantes. Por ejemplo, una primera reforma que encontramos en la Biblia fue la que hizo el profeta Moisés, cuando el pueblo de Israel no tenía conciencia plena de quién era Dios, y a través de la ley de Moisés y a través de la revelación que Dios le dio a Moisés, el pueblo llegó a una conclusión: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a ese Dios tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sin embargo, como es costumbre del pueblo, se corrompieron, y después de Moisés hay una frase célebre en el libro de los Jueces que dice: el pueblo hacía lo que bien le parecía. Incluso si se pregunta a usted por qué, diremos que las escrituras sagradas estaban perdidas. Y por eso David, los jueces y muchos reyes vivieron como vivieron, hasta que un día un rey llamado Josías encontró la ley de Moisés. ¿Y qué hizo? Se rasgó las vestiduras, proclamó ayuno y dijo: hemos pecado en contra de Dios, y se produjo una segunda reforma. Después, en el cautiverio, con generaciones de personas judías que no conocían la ley, que ya no hablaban el hebreo, Esdras y Nehemías hicieron una tercera reforma. Con esta reforma nacieron los escribas, las sinagogas y otros elementos importantes. Y después el judaísmo llegó a su culminación en el año 70, cuando el templo fue destruido. En el cristianismo, tal vez la reforma más importante fue la que se hizo en 1517. Creo que todos aquí estamos confabulados con esa reforma, en la cual un monje de la Orden de San Agustín llamado Martín Lutero clavó 95 tesis, razonamientos, sobre los cuales postulaba que la Iglesia Católica Romana estaba corrompida y estaba en contra de la verdad. Pero hoy pregunto, ¿el pueblo de Dios necesita reformarse o no? Y eso es muy importante definirlo a partir del texto bíblico, porque hay hermanos que ostentan decir: soy reformado, y se jactan como si ese fuera un título muy importante, y piensan que ser reformado significa regresar a confesiones, comentarios, ritos y costumbres de los cristianos de la Reforma Protestante. Sin embargo, se nos olvida que hay una frase célebre que nació en aquella época que dice: siempre reformando. La Reforma Protestante de hace 500 años no trajo todo lo que tenía que ser reformado en el ámbito de la fe. Hay cosas que debemos reformar, pero hoy caminemos hacia una reforma en la vida espiritual de la Iglesia a partir de los pasajes que tenemos por delante. Una pregunta que debemos realizarnos a manera de introducción será la siguiente: ¿de qué manera podemos lograr una reforma espiritual? Piense usted, ¿de qué manera podemos lograr una reforma espiritual? Algunos dirán: bueno, tenemos que comprar muchos libros de reformadores, tenemos que buscar confesiones de fe, tenemos que estudiar la confesión de Westminster, ¿y todo eso es bueno o no es bueno? Bueno, no está mal. Cualquier libro tiene un contenido que nos va a servir. Pero tenemos que reformarnos a partir de lo que enseña el texto sagrado, ¿o no? Eso es lo que va a provocar que realmente la reforma sea exitosa, sobre todo en el contexto de nuestra iglesia y nuestra propia vida. Ahora, si notan con atención, el verso 15 inicia con lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Cuál será el primer punto? ¿Tendremos que sacar a la gente que no nos cae bien o que hace las cosas mal? ¿Nos vamos a poner a tirar las sillas y las mesas de la congregación para que se produzca una reforma? Definitivamente no. Es un contexto totalmente distinto. Más bien, si notan con atención el verso 15, el texto dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús
en el templo. ¿Cuándo se produce una reforma? ¿En qué momento? Cuando Jesús entra en la casa de Dios. Número 1, si queremos una reforma espiritual en la vida de nuestra iglesia, tenemos que dejar que Cristo entre en la casa de Dios. Quiero preguntar, hermanos, muchas veces nuestras iglesias tienen a Cristo fuera de ellas, ¿sí o no? Muchas veces sí. Muchas veces somos como los judíos, que con los labios le alabamos, pero nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia está muy lejos de Cristo, o más bien, le hemos pintado una raya diciéndole hasta aquí. Yo voy a la iglesia, yo escucho tu palabra, pero eso de que gobiernes mi vida, eso de que tú tomes las decisiones en nuestra iglesia, no, porque aquí nos gobernamos por pastores, por ancianos, y empezamos a deformarnos de tal manera que a Cristo lo expulsamos inconscientemente de la vida del pueblo de Dios. Y esto es lo que había hecho el judaísmo. Dios estaba fuera de sus vidas, y pregunto yo, ¿realmente estaba la presencia de Dios en el templo? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Realmente estaba ahí Dios? ¿Reflejaba eso el templo? Definitivamente no. Ese pueblo estaba muy desconectado del verdadero Dios. Pero cuando Cristo entró, es cuando inició una reforma en la percepción de los apóstoles y de la gente que por fe aceptó al Señor. Quiero que vean, por favor, un pasaje en Apocalipsis. No pierdan Marcos. Es más, si no quieren buscarlo, en la pantalla lo vamos a poner. Apocalipsis, capítulo 3. Que es una sección donde se habla de una variedad de iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento. Apocalipsis 3, versículo 15, describe a una iglesia que probablemente describe la calidad espiritual de muchos de nosotros, o de nuestra congregación, o de muchas de las congregaciones de nuestra época. La iglesia en Laodicea se caracterizaba por lo siguiente, quiero que noten. Cristo les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto muy probablemente en alusión a las aguas termales que tenía la región de Laodicea, en donde el agua que tomaban regularmente estaba tibia. No había refrigerador, obviamente, y el lugar era caluroso, y la gente del lugar estaba ya acostumbrada a beber agua tibia, pero cuando llegaba un extranjero y tomaba el agua de la Odisea, ¿qué pasaba? Por lo tibio, terminaba vomitando. Y el versículo 17 describe cómo se percibe la iglesia a sí misma. ¿Qué decía la iglesia de ella misma? Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver bien. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y noten lo que dice el verso 20, todos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y pregunto, ¿a la puerta de qué? En el contexto, ¿se refiere a la puerta del corazón? ¿O se refiere a la puerta de esa iglesia que lo tenía afuera? Es el contexto, ¿no? La iglesia se siente rica, saludable, próspera, pero en la puerta está Cristo tocándole a la iglesia, porque ellos están bien contentos, tal vez cantando, tal vez prosperando, pero Cristo está afuera. Pero Cristo dice, yo llamo a la puerta y llamo. Si alguno de los que están allá adentro abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él, no dice en él, por eso sabemos que no es el corazón. Yo entraré a él y tendré una relación con él y él conmigo. Esa es la idea de cenar, de tener una comunión con Cristo. Si queremos una reforma espiritual en la vida de nuestra iglesia, ¿qué necesitamos? Número 1, dejar que Cristo entre a la casa de Dios.
prediquemos a Cristo. Que la predicación, la enseñanza, la alabanza, las decisiones sean cristocéntricas. Que Cristo sea la cabeza. Alguna vez le preguntaron a Martín Lutero, sus compañeros del magisterio católico romano: oye Martín, ¿estás loco porque estás diciendo que las obras no salvan? Has quitado las indulgencias, has quitado los sacramentos, has quitado las penitencias. Queremos que nos digas, ¿qué vamos a poner en la iglesia si quitas todas esas cosas? A lo que respondió este varón: pues pongamos a Cristo Jesús. Y esa es una respuesta acertada. Si queremos una reforma, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo y dejar que Él entre a nuestra vida, a nuestra casa, a la iglesia, y dejar de ser como los judíos, que lo exaltaban, pero su corazón estaba muy lejos de lo que Él deseaba. También quiero que noten que la entrada de Cristo al templo realmente tiene un trasfondo profético. Si buscan Malaquías, o si le dan lectura conmigo, en la pantalla lo vamos a tener, Malaquías 3. La entrada de Cristo al templo no fue fortuita, estaba predicho por el profeta Malaquías unos cuantos años atrás. Malaquías 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera, y quiero que noten cómo esto se ensambla perfectamente con lo que pasó con nuestro maestro. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hasta ahí el texto, ¿de quién habla? De Juan el Bautista, el mensajero de Dios que prepararía el camino del Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y noten lo que dice después, todos juntos. Y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, esa es una mejor traducción, Cristo como mensajero del pacto, a quien ustedes desean. Cuando Cristo venga súbitamente al templo, según Malaquías nos dice, pasaría lo siguiente, versículo 1 al final. A quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como ¿qué? Como fuego purificador. ¿Para qué entró al templo? Para purificar, para reformar. Y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá el Señor ofrenda en justicia. Entonces lo que Cristo está viviendo en el templo es algo que ya estaba profetizado. Número 1, entonces, dejemos que Cristo entre a la casa de Dios. Punto número 2, regresando a Marcos 11. Número 2, dejar que Cristo saque lo que contamina a la casa de Dios. Hay cosas que siempre debemos estar reformando. La renovación mental, como lo explicábamos en los primeros rudimentos, es algo que debe ser constante. Pero con respecto a la casa de Dios, hay cosas que Cristo en el templo de Jerusalén tuvo que sacar porque estaban contaminando, profanando el nombre de Dios y su santo templo. Quiero que vean, por ejemplo, el versículo 15. ¿Qué es lo que pasaba en Jerusalén, sobre todo en el templo? Dice que comenzó a echar fuera a los que vendían. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los judíos vendían en el templo? ¿Se lo han preguntado, hermanos? ¿Por qué vendían? ¿Era realmente una plaza para poder comerciar? Ningún texto dice eso. No había ningún mandamiento para que en el templo se instalaran comerciantes, vendedores. El verso también dice que no solamente eran vendedores, sino que también volcó las mesas de los cambistas, es decir, personas que cambiaban las monedas en el templo de Jerusalén. Esto era normal para el pueblo judío, aunque no era normal para Dios, porque la gente que venía del mundo griego o del mundo romano, que era muchas veces gente judía que vivía en esas regiones, venía a Jerusalén para adorar a Dios, sobre todo en las fiestas más importantes como la Pascua,
Y naturalmente ellos no traían los ciclos que se usaban en Medio Oriente. Ellos traían monedas romanas o traían monedas griegas o de cualquier otra nación. En consecuencia, para poder adquirir los alimentos, animales y sacrificios para su ofrenda a Dios, primero tenían que cambiar su moneda. Y así que en el templo de Jerusalén estaban las mesas de los cambistas. Imagínense ese acto de rapiña, de insolencia, de profanación, que en el seno del templo se dedicaban a cambiarte las monedas para que tú pudieras comprar en el templo las palomitas, los corderos, los bueyes y cualquier otro animal para el sacrificio. No está mal que cambien el dinero, ¿o sí? No está mal que vendan los animales. Lo que está mal que es que lo hagan desde el templo de Dios. Ahora, no se confundan. Hemos dicho, este lugar no es el templo de Dios. Estamos hablando del templo en el contexto de Jesús. Pero noten que en el versículo 16, no solamente se dice que sacó a los vendedores y a los cambistas, sino que no consentía que nadie atravesara el templo llevando artefacto alguno. Y esto lo tengo que explicar. El templo de Jerusalén tenía patios importantes, uno para hombres, otro para mujeres y otro patio llamado el patio de los gentiles, donde podían estar los prosélitos judíos. Pues bien, ustedes saben que el templo es la Acrópolis de Jerusalén, es decir, la parte más alta, y muchas personas que vivían en Jerusalén, si querían ir de un extremo a otro extremo, tenían que rodear el templo, lo cual provocaba que el viaje fuera muy tedioso, muy cansado y muy largo. Así que en época de festividades judías, para ahorrarse el tiempo de estar trasladando su mercancía de un lado a otro, ¿adivinen qué hacían? Atravesaban por los patios del templo. Y de esa manera ellos pasaban para agilizar el tiempo, para sentirse más cómodos y para que su comercio pudiera fluir un poquito más. ¿Está mal que seamos estratégicos? No. Pero en aquellos días sí estaba mal que se pisoteara el patio del templo solamente como una estrategia, sin dimensionar que esa era la casa de Dios. Así que, número 2, tenemos que dejar que Cristo saque lo que contamina a la casa de Dios. Desde personas, que es Cristo quien lo saca, no nosotros, que contaminan la casa de Dios, hasta prácticas que están pervirtiendo la adoración a Cristo Jesús. Solamente mencionábamos hace ratito en la mañana que no comamos durante el culto, que no estemos bebiendo café. Eso durante el culto, porque invocamos el nombre de Dios. Y tal vez nuestra iglesia no está pasando por cosas tan aberrantes, hermanos, pero hay cosas tan aberrantes que deben salir de nuestras iglesias, como las que tenemos por delante. Inciso A, en el caso del texto que estamos examinando, mercadería de la fe. Mercadería de la fe. ¿Qué significa eso? Que existen lugares sagrados como el Templo de Jerusalén que se usaban para lucrar ¿con qué? Con la fe de las personas. Aquí le vendo su borreguito, aquí le vendo su palomita. Venga, aquí están los sacrificios y las ofrendas para el Señor. Pero las cosas no han cambiado mucho. A veces mirando la televisión en la noche escucho un programa que dice: venga por su agua, su amuleto, agua del río Jordán, le va a dar prosperidad, salud, dinero y amor. Y si supieran que el agua del río Jordán está peor que la del Cedeño, tal vez no la comprarían. Pero no solamente eso, sino que en el ámbito del cristianismo también existen personas que hacen promesas y lucran con la fe. Si tú das $1, Dios te va a dar 2. Bueno, ¿y en dónde dice eso la Biblia? En ningún lado. Si tú diezmas fielmente, Dios te va a prosperar, y si no diezmas, te va a ir mal. ¿Dónde dice la Biblia que los creyentes del nuevo pacto están bajo esa condicional? En cierta ocasión, un hermano se acercó a un pastor, y yo estaba muy jovencito y presente, y el hermano llegó con el pastor preguntándole: hermano, estoy pasando por muchos problemas, mi esposa, mi familia, mis hijos, mi economía. Y yo, muy atento, dije: voy a escuchar la sabiduría del pastor. Quiero saber lo que el pastor le va a aconsejar con la palabra. A lo que el pastor le dijo: hermano, se le quedó mirando a los ojos y le preguntó: ¿está usted diezmando fielmente? Yo en ese momento no estaba realmente conectando nada. ¿Qué tiene que ver un diezmo con la condición espiritual de una persona?
Simplemente se está lucrando con la fe y con la economía de las personas que asisten a la casa de Dios. Así que ese es un primer aspecto, pero lo segundo, inciso B, es el desorden que Cristo encontró en el templo. Y no me refiero a desorden en cuanto al cómo nos organizamos, sino a un desorden que estaba profanando el nombre de Dios y la presencia de Dios. Demos lectura a Marcos 11, versículo 17, por favor. Ahora noten que cuando Cristo entra al templo, tira las mesas, saca los animales y le prohíbe el paso a los comerciantes que buscaban estratégicamente trasladar su mercancía. En el versículo 7, Cristo no solamente se quedó y ya, ¿qué dice el texto? Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito en Isaías 56:7? Mi casa será llamada casa para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, tercer cosa, si queremos que se dé una reforma espiritual en el contexto de la fe, número 3, tenemos que dejar que sea la enseñanza de las Escrituras la que redefina la naturaleza de la casa de Dios. Por ejemplo, regularmente iniciamos algunas etapas de nuestra iglesia y otras iglesias con la eclesiología, la doctrina de la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Y Cristo lo que hace en este pasaje es explicarles con pasajes bíblicos qué es el templo. ¿Y qué es el templo según Jesús? Una casa de oración. El templo no es un lugar para comerciar. El templo es la casa del Señor. Y entonces es importante, de alguna manera, en primer lugar, que sean las Escrituras las que den forma, las que reformen nuestras prácticas, nuestra vida, nuestra enseñanza. Hay muchos textos que podríamos citar. Por ejemplo, Pablo dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. También Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. También Cristo dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. También Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Pero es que nuestra denominación así lo hace durante muchos años. ¿Cómo vamos a cambiar? O a veces decimos, no, pues es que así lo hacía el pastor y así lo ha hecho el pastor. ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? No es que así lo decidieron los diáconos. No es que la tradición de nuestra iglesia es otra. No, es que la confesión que nosotros tenemos enseña otra cosa. Si queremos realmente reformarnos, tenemos que dejar que las Sagradas Escrituras sean las que den forma a nuestra congregación. Noten por favor conmigo, en el versículo 18, lo que pasó con los religiosos, sobre todo escribas y sacerdotes, que eran como la higuera con hojas frondosas, pero sin fruto. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Y buscaban qué? ¿Cómo matarle? ¿Cómo es posible que gente que profesa fe en Dios tenga intenciones de homicidio solamente por una reforma espiritual? Solamente porque Cristo trajo la verdad. Buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Termino diciendo que es la casa de Dios, que es la iglesia, en el contexto del Nuevo Testamento. Inciso A, la iglesia es una casa de oración. En este lugar no se congrega un club de amigos, no venimos para pasarla bonito, no venimos solamente para eso, no venimos nada más para gozarnos. En este lugar venimos para adorar, para darle gracias a Dios, venimos para orarle al Señor. Esta es una casa de oración. Lo segundo, y perdón si está mal escrito, inciso B, es una definición importante en el Nuevo Testamento. La iglesia es casa de Dios. Perdón por se nos fue la letra ahí. Busquen conmigo por favor Hebreos. Capítulo 3, verso 1. Casa de oración, ¿qué más?
casa de Dios. Pregunto, hermanos, antes de seguir, ¿qué es la iglesia? ¿Es el edificio? ¿No? ¿Este edificio qué es? Un edificio. ¿Qué es la iglesia? El conjunto de personas en los cuales habita Dios y por los cuales el nombre de Dios es invocado. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Pregunto, ¿está Cristo en este momento aquí o no? ¿Y cuando nos vamos sigue aquí? No, ya no, porque este edificio no es más que un edificio. Es casa de oración y es casa de Dios. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Recordemos que la casa de Dios en tiempos de Moisés era el tabernáculo de reunión. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, ¿quién? El que la hizo. ¿Quién es el creador de la iglesia? Cristo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Cuando Moisés administraba la casa de Dios en el Antiguo Testamento, ¿él tenía la potestad o era un administrador? Era un siervo, un administrador. Verso 6, todos juntos. Pero Cristo, ¿como qué? Como hijo. O sea, el ser que tiene autoridad y potestad sobre su casa, todos juntos, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y por último, inciso 6, terminamos. Columna y defensa de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y defensa de la verdad. Es decir, es de la iglesia de donde debería salir la verdad, la doctrina y la instrucción. El modelo del Nuevo Testamento no era enviar a los hermanos a los seminarios lejanos para que se pudieran preparar y pudieran servir a Dios. El modelo del Nuevo Testamento era que desde la iglesia se desplegara la verdad, se defendiera la verdad y se tuviera la verdad. Sin embargo, hoy día el énfasis de la iglesia recae más sobre las amistades, sobre la música, el pasar un tiempo muy bonito. Y no es que eso esté mal. El problema es que se ha dejado de lado la verdad. En alguna ocasión una mujer me dijo, ya no quiero asistir a su iglesia, hermano. Y yo le digo, ¿y por qué? A lo cual ella me respondía, es que la iglesia parece una escuela. Y si yo quiero estudiar teología, si yo quiero estudiar la Biblia, pues mejor me voy a un instituto bíblico. Esto refleja, hermanos, la percepción de muchos hermanos que piensan que en la iglesia no se puede analizar la palabra, no se puede estudiar, que solo los pastores tienen la obligación de examinar, y eso en los seminarios o en los institutos. Pero vean lo que dice 1 carta a Timoteo 3:15, por favor. Porque estamos recayendo en el mismo error del catolicismo romano, donde el clero es el que conoce y los laicos simplemente escuchan, ofrendan y se van a su casa. Y eso está muy mal, porque la iglesia es columna y defensa de la verdad. Dice el texto de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 14, por favor. Dice, esto te escribo, se dice así, ¿verdad? Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le escribe a un pastor joven llamado Timoteo. Mira, todas estas 2 cartas que te escribo, te las escribo de momento, aunque yo tengo ganas y tengo la esperanza de irte a ver pronto. Pero mira, si tardo, si de alguna manera no puedo ir pronto a verte, estos 2 documentos, estas 2 cartas, 1 y 2 Timoteo, te deben servir para lo siguiente, para que si tardo, sepas cómo debes, ¿qué? Conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Todos juntos? Columna y baluarte de la verdad. Hacia una reforma espiritual en la vida de la iglesia. Hagamos una oración
y contribuyamos a la mutua edificación y a la reforma espiritual de nuestra congregación local. Oremos. Gracias, Padre, por tu sagrada palabra. Te rogamos que nos permitas a contribuir en la edificación de tu iglesia. Haznos cambiar, Señor, nuestra cosmovisión, nuestra percepción, y permite que sea tu palabra la que nos dirija. Te damos las gracias por cada persona que hoy está aquí y nos despedimos en tu nombre y en tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.